Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la hora a la que ustedes estén compartiendo conmigo este video. El material que vamos a tratar en este video, pues está relacionado con la espontaneidad de una reacción ácido-base, así como de la extensión en que esta reacción ocurre. Es decir, para que una reacción ácido-base ocurra, pues la primera condición tiene que ser que una especie tenga características ácidas y que otra tenga características básicas. Esa es la primera condición. Pero el hecho de que usted mezcle una especie ácida con una especie básica significa que se producirá una reacción química de manera espontánea. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Luego, si esta reacción se produce, ocurre en gran extensión o en pequeña extensión. Recuerden ustedes que independientemente del tipo de reacción que estemos hablando, la extensión de una reacción siempre está relacionada con el valor que tenga su constante de equilibrio y la espontaneidad de la reacción tiene que ver con el signo que tenga delta G, o sea, la variación de energía libre. Entonces, vamos a ver esos dos aspectos para una reacción de tipo ácido-base. Bien. Observen ustedes. Espontaneidad y extensión de una reacción ácido-base. Vamos primero a ver la extensión de una reacción ácido-base. O sea, ¿en qué extensión ocurre? Pues como habíamos dicho, pues esto tendrá que ver con el valor que tiene la constante de equilibrio. Entonces vamos a partir de una demostración que vamos a hacer a la vez a partir de un ejemplo determinado. Primero, la extensión con que se produce un proceso cualquiera está regido por el valor de su constante de equilibrio. O sea, mientras mayor sea el valor de la constante de equilibrio, más extenso, completo o cuantitativo es dicho proceso. Para eso, nosotros vamos a tomar, por ejemplo, esta reacción. La reacción entre una disolución de ácido fluorhídrico con una disolución que contiene iones acetato. En el caso de que la reacción se produzca, pues los productos de esta reacción directa sería el ácido acético y el ion fluoruro. Y esta reacción tendrá una constante Kc, una constante de equilibrio, que sería igual a la concentración de ácido acético por la concentración de fluoruro, dividido la concentración de ácido fluorhídrico por la concentración de acetato. A esta expresión vamos a llamarle 1. Ahora bien, en este equilibrio están participando dos ácidos. Está participando el ácido fluorhídrico y está participando el ácido acético. Este ion acetato tiene características básicas. Sería la base conjugada de este ácido. Y este ion fluoruro, anión fluoruro, pues es la base conjugada del ácido fluorhídrico. O sea, un ácido más una base me debe producir un nuevo ácido y una nueva base. Vamos a analizar las constantes de los dos ácidos que participan en la reacción, o sea, el ácido fluorhídrico y el ácido acético. Si nosotros escribimos el equilibrio que establece el ácido fluorhídrico, esta constante ácida que vamos a llamarle Ka1 va a ser igual a la concentración de ion hidróneo por la concentración de fluoruro sobre la concentración de ácido fluorhídrico. Si nosotros hacemos esto mismo para el ácido acético, pues el ácido acético se disocia en ion acetato más ion hidróneo y su constante ácida, constante de equilibrio, que en este caso es constante ácida, vamos a llamarle Ka2, que sería la concentración de acetato por la concentración de hidróneo dividido la concentración de ácido acético. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el equilibrio 1, o sea, vamos a tomar la constante de equilibrio esta, que nosotros le llamamos 1, que es la constante de este equilibrio, y vamos a multiplicar el numerador y el denominador por concentración de hidróneo. Si yo tengo un cociente y yo el numerador y el denominador lo multiplico por un mismo número, el cociente no se me altera. Entonces, si yo multiplico este numerador y este denominador por concentración de hidrógeno,
Observen ustedes entonces que a mí me queda concentración de fluoruro por concentración de hidrógeno sobre concentración de ácido fluorhídrico. Y eso no es más que la Ka1. Y me queda concentración de ácido acético sobre concentración de acetato por concentración de hidrógeno. Si ustedes se fijan, es la Ka2 invertida, o sea, 1 sobre Ka2. De esa manera yo puedo concluir entonces que la constante de este equilibrio va a ser igual al valor de la Ka1 sobre el valor de la Ka2. ¿Quién es la Ka1? El valor de la constante de equilibrio del ácido que yo tengo escrito a la izquierda. ¿Y quién es la Ka2? Pues la constante de equilibrio del ácido que tengo escrito a la derecha en mi ecuación de equilibrio. Y con esta simple expresión yo puedo calcular la constante de equilibrio de una reacción ácido-base y por lo tanto determinar en qué extensión ocurre. Por supuesto, un alto valor de esta constante de equilibrio significa que la reacción es muy extensa. Un valor pequeño de la constante de equilibrio significa que la reacción no es extensa. Recuerden que para nosotros números mayores que 1 de constante de equilibrio ya nosotros consideramos valores grandes. Bien, este es el método de calcular la constante de equilibrio para una reacción de tipo ácido-base. Y por lo tanto, a partir de este valor podemos determinar la extensión con que una reacción ocurre. Bien, por lo tanto, si entonces yo tengo una serie de reacciones ácido-base, observen ustedes que en todas estas reacciones está reaccionando un ácido con una base, 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 un ácido con una base. En todos los casos tengo ácidos y bases. Por lo tanto, estoy hablando de reacciones ácido-base. Y si yo quiero ordenarla en orden creciente de su extensión, pues yo lo que tengo que hacer sencillamente es calcular el valor de la constante de equilibrio para cada uno. ¿Quién sería para el número 1 la Ka1? Este es el ejemplo con que hicimos la demostración. Sería el ácido fluorhídrico y la Ka2 sería la constante de equilibrio del ácido acético. De esa manera entonces, pues yo busco el valor de la Ka del ácido fluorhídrico en una tabla y busco el valor de la constante de equilibrio Ka2 para el ácido acético, que serían respectivamente 3.5 por 10 a la menos 4 y 1.8 por 10 a la menos 5. Esta operación da 19.44. O sea, es un valor muy elevado de la constante de equilibrio. Por lo tanto, ya yo puedo decir que esta reacción será una reacción muy extensa. Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer sería ir calculando el valor de la constante de equilibrio para cada uno de los equilibrios que yo les doy, y entonces con eso llegarían a poder ordenar las distintas reacciones. Así, por ejemplo, para la reacción 2 entre el ácido cianhídrico con el ion fluoruro, que se produce ácido fluorhídrico, pues la Ka1 sería la constante de equilibrio del ácido cianhídrico y la Ka2 sería la constante de equilibrio del ácido fluorhídrico. Pues lo busco en una tabla. Recuerden que estos valores se buscan en tablas. Sería 4.9 por 10 a la menos 10 entre 3.5 por 10 a la menos 4. Y eso da 1.4 por 10 a la menos 6. Es decir, observen que este valor es un valor extremadamente pequeño, es 10 a la menos 6. Por lo tanto, esto es una reacción que en la práctica, prácticamente yo debo esperar que no ocurra, porque yo casi no voy a obtener nada de ácido fluorhídrico y de cianuro, porque la constante de equilibrio es del orden de 10 a la menos 6. Entonces es una reacción que no tiene prácticamente ninguna extensión, por lo tanto, en la práctica es una reacción que yo puedo decir que ni siquiera ocurre. En el caso del ácido nitroso con el ion de hidrógeno fosfato, pues entonces igual, o sea, ya todo siempre sería lo mismo, buscar la Ka1 y la Ka2. Nada más tener claro que la Ka1 es la del ácido que tengo escrito a la izquierda y la Ka2 es la del ácido que tengo escrito a la derecha. Y cuando opero me da 6.1 por 10 a la menos 2. Si ustedes se fijan, esta reacción también es muy poco extensa, pero es más extensa que esta, porque este es 10 a la menos 6 y este es 10 a la menos 2. Entonces, ambas son muy poco extensas, prácticamente no ocurren, pero esta es un poquito más extensa que la anterior. Aquí tengo
este ácido con esta base. Entonces, pues la Ka1 igualmente, siempre recuerden, la Ka1 es la constante del ácido que tengo escrito a la izquierda y la Ka2 es la K ácida del ácido que tengo escrito a la derecha, que en este caso es este ácido que tengo aquí. Bien, pues busco su constante de equilibrio y me da 7.77. O sea, una reacción también muy extensa, pero sería menos extensa que la que me dio 19.44. Y así voy haciéndolo con cada una de ellas. Aquí es un caso curioso. Aquí es un caso curioso. Porque este ion, aunque es un ion que es negativo, pero es un ion que tiene características anfóteras. O sea, esto sería una base débil si yo lo comparo con el ácido sulfúrico, pero él tiene otro equilibrio en que él está en equilibrio con el ion sulfato. Entonces, en el par hidrógeno sulfato, sulfato, este sería el ácido débil y este la base débil. Entonces, este ion es lo que se conoce como un anfolito, es decir, tiene características ácidas y características básicas. Esto nosotros lo vimos en uno de los videos. Entonces aquí pues buscaría la constante ácida del ion hidrógeno sulfato, que es 10 a la menos 2, y la constante ácida del ácido fluorhídrico, que es 3.5 por 10 a la menos 4, y esto da 34.28, es decir, una reacción también muy completa. Y por lo tanto, ahora yo puedo ordenarlas, porque es en orden creciente. Por lo tanto, si es en orden creciente, pues partir de la que tiene el valor de la constante de equilibrio más pequeña a la que tiene la constante de equilibrio más grande, que sería la que tiene una constante de equilibrio 34.28. Ahora bien, observen ustedes que esto es lo mismo, pero observen ustedes que si yo, en vez de ordenarla por el orden de la constante de equilibrio, que es de la constante de equilibrio más pequeña a la constante de equilibrio más grande, yo me hubiera guiado por los valores de los pKa. Recuerden que el pKa, o P, constante de equilibrio, sería menos el logaritmo de este número. Observen ustedes que si el orden yo las pongo de la menos extensa a la más extensa, pero observen, si yo lo hago en orden de P constante de equilibrio, entonces el orden de las reacciones no cambia, pero entonces el pK sería del más grande al más pequeño. No quiere decir que ahora esta es más completa que esta, no, esta sigue, la primera sigue siendo la menos completa y esta sigue siendo la más completa. Lo único es que lo que cambia es que el pK es de mayor a menor. Y esto es algo en que ustedes no deben confundirse. Si yo, mientras más pequeña es la constante de equilibrio, menos extensa es la reacción. Pero si yo lo que en vez de trabajar con la constante, trabajo con el pK, como es menos el logaritmo, entonces la menos completa es la que tiene el pK más grande. Fíjense que el orden no cambió. Observen, se lo voy a volver a poner. El orden de las ecuaciones no cambia, pero sí cambia, vamos a decir, el orden del valor numérico. Si yo trabajo con constante de equilibrio es de la más chiquita a la más grande, pero si trabajo con los pK es del más grande al más pequeño. Entonces, este es el modo de uno poder comparar si una reacción es más completa o menos completa e incluso poder ordenarla. En un video que voy a subir dentro de un ratito, entonces lo que voy a tocar es cómo yo puedo ver la espontaneidad del proceso. Pero hay algo que ustedes deben tener claro y es lo siguiente. Si yo tengo constante de equilibrio menores que 1, muy pequeña, y mientras más pequeño sea, significa que menos cantidad de lo que tengo a la derecha yo obtuve. Por lo tanto, cuando las reacciones son reacciones con constantes de equilibrio muy pequeñas, eso equivale a que prácticamente la reacción no ocurre. Sin embargo, creo que siempre que hablemos de espontaneidad, pues aunque la constante de equilibrio puede estar relacionada, pero siempre debemos referirnos a delta G. Por eso entonces quiero hacer un video que les voy a subir dentro de un rato, donde voy a ver qué relación tiene la constante de equilibrio con el valor de delta G. Por lo tanto, vamos a resumir este primer aspecto.
el valor de la constante de equilibrio me va a servir para yo determinar la extensión de la reacción. Y siempre la voy a determinar dividiendo el valor de la constante ácida del ácido que tengo escrito a la izquierda entre el valor de la constante ácida que tengo, del ácido que tengo escrito a la derecha. A esta le he llamado K1, Ka1, constante ácida 1, y a esta le he llamado constante ácida 2. Bien, esto ha sido todo en este video. Entonces nos vemos dentro de unas horas para que puedan ver entonces cómo yo puedo determinar la espontaneidad de esa reacción ácido-base. Esto es todo. Les envío un abrazo y mucha suerte en la vida.